Entonces tenemos en este caso esta parte de ejemplo 24 de febrero. En 24 de febrero, como dice, hay 37 archivos, 0 carpetas. Así se elaboró este ejemplo. Tenemos este primer elemento que es entusiastas de la computación. Este elemento de entusiastas de la computación, tenemos este texto que digamos es una breve definición o lo que se está rescatando para generar lo que vamos a ver como red. Y después de eso tenemos este elemento que sería una imagen que como fue todo un tanto expedito, o no expedito, sino un poco con un tiempo delimitado, se creó con inteligencia artificial, se colocó esto, y aparte de eso también tenemos en nuestra nota un PDF. Este PDF lo vamos a verlo en un momento, pero digamos hay que tener presente eso, entusiastas de la computación. Entonces ahora vamos a pasar dentro de Obsidian, vamos a abrir la vista gráfica. Al momento de abrir la vista gráfica vamos a ver lo siguiente. En la vista gráfica estamos viendo estos elementos. Estos elementos antes de... Bueno, está la red, al final de cuentas es una red. Nada más déjenme la trato de ajustar. Bueno, ahí está más o menos. Ahí está más o menos la red. Tenemos esta red. Tenemos aquí en pantalla esta opción de esta varita. Vamos a darle clic a la varita y vamos a ver lo que va a pasar. Nos está colocando que lo primero fue entusiastas de la computación. Se empiezan a colocar todos estos elementos, se empieza a animar la red y conforme se va animando se va generando precisamente la conexión entre los diferentes elementos. Por la forma en que se construyó esta red, digamos que fue primero pensar el ejemplo, después de que se pensó el ejemplo, ir desarrollando el ejemplo, y una vez que se desarrolló el ejemplo, después colocar las imágenes. Y lo que habíamos comentado de el entusiastas de la computación que está aquí, entusiastas de la computación que se conecta con otros elementos. Pero tenemos en esta primera red que estamos viendo en pantalla, tenemos este elemento es el archivo PDF. Este archivo PDF nos conecta directamente con tres conceptos. Ahí está, con tres conceptos. Nos conecta directamente con entusiastas de la computación, con hacker y con cracker. ¿Por qué nos conecta directamente con estos elementos? Porque a final de cuentas de ahí es de donde sale la información. Sale la información para hablar de esta serie de cuestiones. Lo que se dice es que en su momento los entusiastas de la computación dentro del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, que se le conoce digamos popularmente, en esta institución educativa había entusiastas de la computación. Estos entusiastas de la computación fueron utilizados para diferentes proyectos, dentro de ellos ARPANET, situaciones similares que le fueron dando forma a lo que conocemos actualmente como Internet. Entonces, estos entusiastas de la computación, en su momento se tuvo que buscar un término con el cual definirlos, y ese término fue hacker. Hacker en un primer punto no tenía connotaciones negativas. Progresivamente se le fueron colocando connotaciones negativas y connotaciones positivas. Dentro de las connotaciones negativas está cracker. En este libro que se llama La ética hacker y el espíritu de la era de la información, Pekka Immonen precisamente hace este recorrido histórico y por eso se está colocando este elemento. Tenemos esta primera red, vamos a quitar algunos elementos. Aquí al momento de darle clic al engranaje o a la rueda dentada, como le suelen decir, vemos esta situación de que podemos quitar elementos como lo son los adjuntos. Los adjuntos serían precisamente esta serie de elementos como el que hemos destacado de Pekka Immonen, y aquí este elemento es una imagen JPG que está asociada con este nodo. Entonces digamos que al momento de que nosotros le decimos que quite los adjuntos, lo que vamos a ver es una red que está más comprimida en este punto. Entonces, ya que tenemos esta red que está más comprimida, vamos a ampliarlo un poco más. En este punto. Le vamos a decir que en lugar de que solo coloque solo los archivos existentes, que no se limite de esa forma. ¿Qué sucede aquí? Nosotros tenemos la red, dentro de esta red seguimos teniendo estos elementos de lo que habíamos dicho del cracker.
el cracker que se conecta con esta situación de el hacker. ¿Dónde está? A ver, espera. El hacker que se conecta con el entusiasta de la computación, con el cracker y cuestiones similares. También aquí, como ya tenemos menos elementos en comparación de la red pasada, tenemos ya más claridad de que hacker se conecta con hacktivista y hacktivista se conecta con activista y activista se conecta con otros tipos de activistas. Lo que nos está diciendo en esta ocasión de esta situación de como habíamos comentado, de los archivos que no existen, de los archivos que no están presentes, es que aquí aparece bien común. Bien común conecta al activista comunitario con el hacker de sombrero blanco. Eso es lo que nos está señalando aquí. Causas sociales o políticas conectan al activista, al hacktivista y al ciberactivismo. Ese elemento conecta a estos tres conceptos. Tenemos, por ejemplo, promover cambios. El activista político y la ciberprotesta lo que buscan es promover cambios. Las habilidades técnicas son un elemento que comparte el hacker ético, el hacker de sombrero blanco, el hacker malicioso, el hacktivista y el activista y el hacktivismo. Entonces nosotros vamos a irnos, por ejemplo, a esta nota de hacktivista precisamente. Vamos a decirle que la abra. Una vez que la abrió, aquí vemos precisamente esto. Hacktivista, tenemos la definición. Individuo que desarrolla acciones acorde con el hacktivismo. Aquí lo que hicimos es, digamos, el siguiente proceso. Nosotros estamos detectando esta palabra, que esta palabra sería la conexión con otra nota. Esta palabra sería la conexión con otra nota en el sentido de otra nota creada, que sea, digamos, el título de la nota y aparte del título de la nota, texto dentro de la nota. O una palabra que se repite constantemente, que está presente en otras notas, pero no tenemos una nota en donde se define ese concepto, situaciones similares. Por ejemplo, hacktivismo sí es una nota. Habilidades técnicas no es una nota, es un elemento que sí comparten, pero que independientemente de que comparten, no tenemos una nota en donde definamos qué son habilidades técnicas. Este tipo de procedimientos lo único que hacemos es colocarle doble corchete y una vez que le damos doble corchete incluso nos da esta parte de los elementos que podemos destacar, que podemos rescatar y eso nos permite precisamente el ir generando esta serie de conexiones. Aquí como no hicimos serie de acciones. A ver, como estamos ya hacktivismo. Aquí de hecho ya incluso estamos generando esta parte que otra vez. Estamos generando esta parte que le vamos a decir que es editar enlace y le vamos a decir que nos quite estos elementos. Al momento que quitamos esos elementos, entonces ya no nos está generando una nota. Entonces aquí donde tenemos esta nota, precisamente es eso. Esta nota está referenciada con estos elementos. En esta nota, para tener la imagen, lo único que se hace es, tenemos la imagen en una carpeta, la imagen la arrastramos auténticamente y ya se inserta en nuestra nota. Y ya conforme nosotros tenemos ese elemento, eso nos va permitiendo precisamente el ir generando una base de datos que nos va a generar una red y dentro de esa red precisamente ir viendo esta serie de cuestiones. Aquí, por ejemplo, esta parte de desarrollar acciones acordes con el activismo, que me parece que es algo que se había colocado pero que se quitó. Esto, a final de cuentas, nos lo está colocando, pero nos lo está colocando aislado precisamente porque no tiene conexión con nada. Entonces nuevamente le volvemos a poner lo que sería la animación y aquí nos empieza a colocar cómo se fue generando la red, cómo se fueron colocando los diferentes nodos, cómo se fueron colocando los nodos que sí tienen un color, los nodos que no tienen un color porque son estas notas que no tienen una definición y este otro nodo que es el que creamos hace poco pero que de hecho borramos, pero entonces debe de estar por aquí o no está. Bueno, este de todas formas, aquí está. Este lo vamos a eliminar.
Al momento de eliminarlo ya no sale, ya a final de cuentas tenemos nuestra red que tiene esta serie de elementos que estamos viendo en pantalla. Volvemos a ir a esta situación de la rueda dentada. Le decimos que solo archivos existentes, que esta serie de elementos en gris, que no tenemos una nota como tal, nos los quite, y vemos precisamente otra vez nuestra red. En este caso nuestra red ya está más organizada, y aquí vemos más fácil la relación entre los conceptos. Vemos que en este caso, lo que habíamos comentado, Hacktivista se conecta con activista, hacker, filtración y divulgación de información, ciberactivismo, hacktivismo. Todos estos archivos corresponden a una nota, le damos clic y dice filtración y divulgación de información. Subcategoría del ciberactivismo relacionada con la revelación de datos sensibles o documentos relevantes para influir en la opinión pública. Tenemos la imagen que también se creó con inteligencia artificial. Regresamos aquí, también lo que habíamos comentado, le damos clic y nos va a dar esta situación de conectar todos los elementos. Nos los va a conectar conforme se fueron creando. En este caso vamos a darle que nuevamente inicie. Vamos a primero aparece entusiastas de la computación, hacker, y después empiezan a aparecer todos los elementos, hacktivista, después aparece activista, pero digamos que antes de que aparezca activista ya está desarrollado prácticamente toda esta otra parte. Esto de activista, como fue lo que se desarrolló al final, es al final de cuentas lo que nos está dando precisamente esta presentación. Esta presentación también lo que sucede es eso, nos la va a dar de forma secuencial, no la vamos a poder modificar de alguna forma. Conforme nosotros fuimos colocando los elementos, esos elementos van a aparecer. No vamos a poder hacer otro tipo de especificación. Si nosotros colocamos en un primer momento activismo y después colocamos hacker y después colocamos activista y después entusiasta de la computación, así nos lo va a ir desarrollando. Ese digamos que es una de las cuestiones que tiene Obsidian, porque a final de cuentas Obsidian se utiliza precisamente para tomar notas, para sistematizarlas, y dentro de esa sistematización también tenemos esta cuestión de los filtros. Más bien los filtros, no son los filtros, los grupos. Aquí en los grupos tenemos estas opciones activadas. Le dijimos que haga un grupo, este grupo que sea una sección, que esa sección sea en relación a la palabra activista. Esta serie de elementos va a tomar el color amarillo. Entonces en este punto, como primero se aplicó por eso hacktivista aparece en amarillo, porque dentro de la nota de hacktivista aparece esta cuestión. Vamos a colocarla en pantalla. Combina los conceptos hacker y activista, por eso aparece en amarillo. Después tenemos hacker en azul. En ese sentido, estas notas que aparecen en azul tienen presente la palabra hacker o se conectan directamente con la palabra hacker, como sería el caso de el entusiasta de la computación. Entusiasta de la computación que se conecta con hacker, porque de hecho hacker en ese sentido deriva de los entusiastas de la computación, con base en la definición que está presente en el PDF que colocamos. Bueno, si está en pantalla, no lo revisamos a fondo, pero ese PDF. Después de eso se colocó ciberactivismo, y en ciberactivismo aparecen estos elementos. Como hacktivista también está conectado con ciberactivismo, pero primero se colocó el color amarillo, entonces por eso sigue predominando el color amarillo, pero a final de cuentas está presente dentro de la red roja al ser un nodo que está conectado con esta sección de la red. Entonces digamos que tenemos esta parte de los grupos, tenemos los filtros que ya los estuvimos trabajando, también tenemos mostrar, que es esta situación de que nos muestra las flechas, de que el umbral de desvanecimiento del texto, si queremos que esté más fuerte el texto o queremos que esté más tenue, movemos este cursor. El tamaño del nudo, en este caso le dicen nudo, si queremos que sean más grandes o queremos que sean más pequeños. Al final de cuentas es algo que nosotros tenemos que decidir. El grosor de la línea, también podemos modificar el grosor de la línea.
son elementos que nosotros podemos ir viendo. Y aquí nos dice animar fuerzas de, bueno, vamos a quitarlo, fuerzas centrípeta, qué tan, ¿cómo decirlo? Qué tan unidos queremos que estén en situaciones similares. Fuerza de repelencia, también lo mismo. Ahí nosotros podemos ir haciendo los movimientos también en relación a la red que tenemos. En este caso es una red pequeña. Aunque tenemos una gran cantidad de notas y una gran cantidad de elementos, es una red pequeña. La fuerza de enlace también nos permite el ir modificando. La distancia del enlace también nos permite el ir modificando la apariencia. Entonces esta serie de elementos son precisamente eso, o sea, son elementos que nos permiten modificar de forma estética lo que sería el grafo. Una vez que nosotros modificamos de forma estética, podemos hacer nuevamente lo de la animación y vamos a obtener ciertos resultados. Y esos resultados pues ya los podemos compartir, los podemos presentar en algún sitio y podemos hablar sobre ellos. A final de cuentas, en este caso sí está un poco desordenada porque ya la desordenamos con todo lo que hicimos. Sí habría que volver a meternos en la rueda dentada y en la rueda dentada empezar a colocar adecuadamente estos valores para que nos dé una mejor presentación, para que nos dé una mejor, ¿cómo decirlo? Eso, una presentación más precisa, no tan desordenada. Entonces nuevamente lo volvemos a colocar y ya vemos precisamente esta parte de los círculos, cómo se van conectando, cómo aparte de conectarse se van separando, van dando forma a esta red.